obviamente todos los que están participando, buenas tardes con todos ustedes. Obviamente saben que hoy día vamos a hablar de Bolivia. Para mí siempre es un placer poder contarles un poco más de Bolivia en sí, ¿no? Reina ahí hizo una introducción de quién soy yo. Yo soy Sebastián. Tenemos nosotros una empresa familiar de hace 47 años en realidad, Turismo. Nosotros, digamos, yo, mi hermana, mis primos, estamos en la tercera generación. Y yo personalmente me encargo mucho de la parte de marketing, la parte comercial, desarrollo de producto. Entonces, estoy continuamente viajando, ¿no? Si no es fuera del país, visitando clientes, estoy dentro del país viendo tema de producto nuevo, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Y justo comentábamos con Samuel antes que todo lo que yo les voy a comentar ahora son cosas o son sitios que yo mismo he visitado, ¿no? Algunas de las fotos son incluso mías, entonces para mí siempre es un placer poder mostrarles un poco más. Para que el internet no nos falle mucho, voy a apagar mi cámara y seguimos con la presentación y al final la prendo otra vez para las preguntas, ¿no? Como decía Samuel, importante que se vayan anotando algunas preguntas, las vayan haciendo en el chat y al final podemos conversar un poco y ahí aclaramos un par de dudas que puedan llegar a tener. Entonces, vamos con la presentación. Al principio les voy a hablar un poco de los valores nuestros, ¿no? De nuestra manera de hacer operación, lo que les acabo de contar. Tenemos muchos años en el mercado, hemos empezado haciendo mucho turismo de aventura, en los últimos años se ha nivelado un poco con un poco más de turismo tradicional, ya les voy a explicar por qué, pero tenemos una experiencia en todo el país, ¿no? Tenemos la oficina principal en La Paz, tenemos una oficina pequeña en Santa Cruz, tenemos mucho producto propio que también ya les voy a ir mostrando. Entonces, la parte de la experiencia siempre es importante. Innovación es algo que siempre hay que tomar en cuenta y nosotros lo hacemos, no solo dentro de la oficina con procesos, tema tecnológico, de sistemas y demás, sino también en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Tratamos de estar a la vanguardia en todo sentido, diseñando nuevas cosas, ¿no? Buscando siempre lo que les comentaba, buscando siempre algo nuevo para poder ofrecer a los clientes, ¿no? Con, digamos, este mix, ¿no? El tema de experiencia también, nosotros conocemos ciertos lugares, como ustedes, bueno, mejor lo conocen, el off the beaten path, ¿no? Los lugares fuera de lo común, que es súper importante, más ahora en época de coronavirus, los pasajeros que viajen van a querer evitar el turismo masivo, ¿no? Entonces ahí, digamos, una empresa local tiene que tener todos los tips necesarios para poder llegar a ciertos lugares que los pasajeros puedan disfrutarlos estando solos o casi solos, ¿no? El tema de responsabilidad siempre es importante, toda la cadena, desde el guía hasta pasando por el chofer, dentro de la oficina, todo el tema de, digamos, la cadena de responsabilidad es súper importante, ¿no? Con todos los proveedores, con los actores de todo el paquete, ¿no? Si se visita alguna comunidad, con la comunidad. Y dentro de eso, digamos, tenemos 3 proyectos grandes, ¿no? Y estamos iniciando un 4º proyecto también, pero tenemos un proyecto en la Isla del Sol, en el lado Titicaca, tenemos un proyecto en las afueras de La Paz, que es un refugio de animales, que ya les contaré. Dentro de La Paz trabajamos con lustrabotas, ¿no? Y tenemos un nuevo producto en la selva que estamos trabajando ahí también mucho con el tema medioambiental, ¿no? Entonces, tratamos de estar en todos lados en el buen sentido. Lo hecho a la medida va muy de la mano con, o sea, el tailor-made, ¿no? Va muy de la mano con los lugares fuera del común, ¿no? El off the beaten path, eso es muy clave también, ¿no? Aquí el hecho a la medida es algo que nosotros somos, digamos, expertos, diría así, ¿no? Bolivia es un país que no es tan conocido, ¿no? Entonces, nosotros adecuarnos a lo que quiere el pasajero es clave, ¿no? Y es, creo, digamos, el éxito para un negocio de turismo receptivo en Bolivia. Hay que hacerlo o hay que ir adecuándose a lo que esté buscando el pasajero. Como dicen nuestros guías, en Bolivia todo es posible, ¿no? Entonces podemos organizar de todo un poco. Obviamente calidad y seguridad es súper importante. Estos temas, estos tópicos nos lo tomamos muy en serio.
calidad en todo sentido, ¿no? De poner a disposición los mejores guías disponibles. Todos los guías, digamos, la mayor parte de las empresas tienen los guías freelance, ¿no? Pero ahí tratamos de trabajar siempre o casi siempre con los mismos. Les damos trainings, capacitaciones, súper importante. Y el tema de seguridad en sí, ¿no? Durante la operación, ¿no? Si haces turismo de aventura, obviamente tienes que tener tu guía especializado en ese tipo de actividad. En este caso, que ven la foto, las bicicletas tienen que estar en muy buen estado, pasar por ciertos controles de calidad, ¿no? Que es súper importante. Explicándoles eso un poco, ahí se dan cuenta más o menos qué es lo que nosotros hacemos o cómo nosotros lo hacemos dentro de Bolivia, ¿no? Ahora, para hablar de Bolivia, para mí es súper importante poder mostrarles este mapa, ¿no? Es un mapa, todo el mundo piensa que Bolivia es un país altiplánico, ¿no? O sea, nos dicen país altiplánico, pero en realidad 60% del país es trópico, ¿no? Son llanos tropicales. Tenemos la parte de valles al medio del país y sí, en la parte del altiplano están los atractivos más comunes, ¿no? El Salar de Uyuni, que han visto ahí un par de, el background de mi video y el de Reina, ¿no? Es en el Salar de Uyuni, La Paz y el lago Titicaca, que son puntos súper claves para el tema del turismo. ¿Y esto por qué? Porque Bolivia, como ustedes han visto, no está tan bien promocionada en general, ¿no? En el mercado internacional. Y llegar a Bolivia a veces puede ser un poco complicado. Entonces, conectar Bolivia con los otros países vecinos para nosotros es clave, ¿no? Haciendo análisis del 2019, porque todos los análisis del 2020 no se los puede hacer, obviamente, por razones obvias, pero del 2019, el 83% de las reservas que hemos tenido han sido combinaciones de países, ¿no? Bolivia combinado con Perú o combinado con el norte de Chile o con Perú y Chile incluso, ¿no? Se puede combinar con Argentina, con Brasil. Al final les voy a dar un par de ejemplos, ¿no? De cómo funciona. Y solamente el 17% viaja, digamos, solo a Bolivia, ¿no? Sin embargo, este porcentaje ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Porque Bolivia tiene mucho para ofrecer, ya les voy a mostrar, tiene mucho para ofrecer y se puede organizar tranquilamente un viaje de 2 a 3 semanas para visitar, digamos, los highlights dentro de Bolivia. Aquí les pongo los vuelos. Tenemos vuelos internacionales con LAN, Santiago, Lima, Cusco. Tenemos con Avianca también Bogotá-Lima. Santa Cruz es la ciudad más grande, ¿no? En la parte, digamos, del oriente. Es la ciudad más grande, el aeropuerto más grande con las, digamos, mejores conexiones. Entonces tenemos conexiones con Copa, con Panamá. Sao Paulo volamos con Boliviana de Aviación, que es una línea aérea boliviana, ¿no? BOA. También está empezando a volar Amazonas, que es otra línea aérea boliviana. Vuela GOL. A Buenos Aires vuela aerolíneas argentinas, ¿no? En fin, incluso tenemos conexiones desde Santa Cruz con Madrid, ¿no? Con Air Europa y Boliviana de Aviación. Esto solamente para darles un ejemplo, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, coronavirus, están modificando todos los vuelos, ustedes han visto muy bien, ¿no? Todos los vuelos, frecuencias, rutas, destinos, así que una vez que esto se vaya normalizando un poco, vamos a poder ver exactamente con qué vuelos nos podemos quedar al final de cuentas, ¿no? Pero esto es importante que ustedes sepan para el tema de conexiones, ¿no? A lo mejor antes teníamos conexiones, digamos, teníamos mayores conexiones con La Paz, pero ahora la mayoría de los vuelos los están pasando hacia Santa Cruz, ¿no? Que Santa Cruz, por otro lado, es un muy buen tour solo Bolivia, ¿no? Santa Cruz está ubicado a 400 metros, continúa hacia la altura, ¿no? Hacia Sucre, que es nuestra capital, 2.800, ¿no? Y ahí ya se continúa por la parte del altiplano. Épocas para viajar, básicamente son dos, seca, entre abril y noviembre, que solía ser nuestra temporada alta, y época de lluvia entre diciembre y marzo, que solía ser nuestra temporada baja. Y digo solía porque gracias ha habido un boom del mercado asiático, japonés en específico, que empezaron a visitar el Salar de Uyuni en época de lluvia, ¿no? Justamente para ver natural que se hace con un par de centímetros de agua. Entonces, en los últimos años
la época de lluvia se transformó en nuestra temporada alta, incluso, ¿no? El update ahorita de Bolivia, ¿cómo está? Bolivia. Lo que está cerrado de momento durante toda la pandemia y sigue cerrado son las fronteras terrestres, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Eso se complica un poco si es que uno está buscando viajar a Bolivia ahora y combinarlo con Perú. Entonces, hacer un Perú-Bolivia cruzando por el lago Titicaca ya no va a ser tan fácil, ¿no? Pero, aunque sea, tenemos los vuelos abiertos ahorita internacionalmente, hay ciertas reglamentaciones, obviamente, como en todo lado, el tema del PCR, ¿no? De test negativo de PCR, obviamente. Con Europa han cambiado las regulaciones en estos días, que hasta el 15 de febrero, o sea, ya no van a haber vuelos o ya no van a haber ingresos desde Europa, entonces son cosas que continuamente están cambiando, ¿no? Así también en la parte política, ¿no? No sé si sabían, pero hace un año atrás teníamos un gobierno de transición. No se necesita visa para entrar a Bolivia, ¿no? Creo que es un punto súper importante. Y antes, cuando se necesitaba la visa, se lo puede sacar en frontera o en aeropuerto, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, sin más preámbulo del país, yo les voy a mostrar aquí una vez más en el mapa. Vamos a hablar un poco, muy brevemente de algunos atractivos cerca de Santa Cruz, lo que se llama Santa Cruz y visitar algo en los alrededores. Vamos a continuar en la presentación con Sucre y Potosí. La parte de Uyuni la vamos a dejar al final, que es de la parte gruesa en este sentido, y nos vamos a ir un poco más por la parte de los valles, altiplano también, y La Paz y Lago Titicaca también vamos a hacer énfasis porque es lo que les digo, La Paz, Lago y el Salar de Uyuni son los sitios, los atractivos más importantes. Sebastián, una pregunta, Entonces, perdón que te corte. aquí les digo, sí, claro que sí. Sí, para entrar a Bolivia anteriormente era necesario hacer un pago cuando uno llegaba, creo que era de $180 como un visado. Ahora ya no se Exacto. está cobrando esta entrada, entonces ya no tienen que pagar nada. Así es. Hoy por hoy no necesitan visa los ciudadanos americanos y pueden entrar así nomás. Y antes, ¿no? Antes de este gobierno de transición, cuando teníamos el gobierno de Evo Morales, sí se necesitaba visa para los ciudadanos americanos. Exacto. Y esa la podían conseguir en el aeropuerto o en la frontera y costaba $160. Exacto. También es importante mencionar que anteriormente se necesitaba la vacuna contra la fiebre amarilla. Hace ya un par de años atrás que dejan de solicitar eso, ¿verdad? Ya ahora no se necesita. Así es, ¿no? Si uno va a la parte tropical, a la selva, ¿no? Tenemos una región amazónica, no es obligatorio llevar vacuna de fiebre amarilla. Algunas veces sí se puede recomendar, ¿no? Pero no es un requisito indispensable para visitar esos sitios. Gracias. Así es. Bueno, entonces continuamos un poco. Sucre, Santa Cruz, ¿no? En los alrededores, ¿qué cosas se pueden hacer? Obviamente aquí nosotros tenemos muchos tours o muchos paquetes distintos con el detalle del día a día, ¿no? Que ahí Reina ya les podrá pasar, ¿no? Depende de qué es lo que están buscando los pasajeros, ¿no? Pero tenemos misiones jesuíticas que son patrimonio de la UNESCO. Ustedes saben, ¿no? En Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, había o hay misiones jesuíticas, pero las que están en Bolivia, digamos que las han restaurado, las han podido conservar y pertenecen al patrimonio de la UNESCO, ¿no? Entonces están cerca de Santa Cruz. Hay toda la historia de la ruta de Che Guevara, ¿no? Que lo capturaron, lo mataron en Bolivia, entonces hay toda una ruta ahí que es súper interesante. El Codo de los Andes y el Parque Nacional Amboró, es lo que están viendo acá abajo a la izquierda. Son lugares que están muy cerca de Santa Cruz y que vale totalmente la pena visitar, como les digo, si es que alguien hace un viaje de solo Bolivia, alguno de estos sitios, ¿no? Y ruinas de Samaipata también son ruinas pre-incas, pertenecen también al patrimonio de la UNESCO. Recomendar qué tipo de paquete siempre es difícil, ¿no? Depende mucho de los tiempos, del presupuesto, del interés de los pasajeros, ¿no? Y aquí tocamos otra vez el tema del tailor-made, que es súper importante. Entonces, ahí nosotros podemos ir ofreciendo ciertas cosas
que vayan adecuándose un poco a lo que están buscando los pasajeros, ¿no? De Santa Cruz a Sucre, generalmente se toma un avión, son 45 minutos solamente. Se puede ir por tierra, pero nosotros nunca lo recomendamos porque son distancias muy largas, son por lo menos unas 17 horas por tierra, ¿no? Entonces, de todas maneras, tomar un avión. Sucre, lo que les decía, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es un muy buen punto para quedarse 2 noches y poder aclimatarse un poco a la altura, ¿no? Sucre y Potosí, ambas ciudades son también patrimonio de la UNESCO, ¿no? Los cascos históricos. En Sucre se puede organizar un city tour tranquilamente de mediodía, otro mediodía se puede tener libre. En los alrededores de Sucre hay un sinfín de cosas para hacer, ¿no? Hay caminatas, pinturas rupestres, caminos prehispánicos, hay huellas de dinosaurio por todo lado. Entonces, por eso les digo que 2 noches en Sucre es algo muy interesante y que nosotros recomendamos totalmente. De Sucre se continúa hacia Potosí por tierra, ¿no? Un camino asfaltado de más o menos unas 3 horas y media, 3 horas y media, y se llega a Potosí, ¿no? Y Potosí también, el casco histórico es muy lindo. Potosí, para los que no sabían, digamos, en la época de la colonia, era una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Potosí tiene un cerro, ¿no? Ahí el cerro, digamos, emblemático de la ciudad, se llama el Cerro Rico, y es donde los españoles sacaban plata, ¿no? El mineral. Y dicen que han sacado tanta plata que se podría haber construido un puente enteramente de plata entre Bolivia y España, digamos. Entonces, en las épocas de la colonia, era de las ciudades más grandes, así como Londres, como París, con 400,000 habitantes, digamos, ¿no? Potosí sí, está a 4.100 metros, o sea, ya estamos en la altura aquí, ¿no? Entonces, por eso es clave lo que les decía de las 2 noches en Sucre, ¿no? De Potosí, generalmente en un viaje normal se continúa hacia Uyuni, ¿no? También por tierra, por carretera, pero esa parte, como les decía, la vamos a dejar al final para conversar un poco más. Dentro de los valles, ¿no? Sucre, vieron, está en la parte media, digamos, del país, cerca de Sucre o cerca de Cochabamba, que es otra ciudad que está en el valle. Se encuentra el Parque Nacional Toro Toro, ¿no? Es un sitio muy lindo para hacer caminatas, tiene cuevas, tiene cascadas, tiene cañones, huellas de dinosaurio, como les digo, por todo lado, ¿no? Entonces es súper interesante. Aquí yo siempre les pongo lo que nosotros recomendamos, más o menos el tiempo de estadía, ¿no? Para visitar tal sitio. El Carnaval de Oruro, igual patrimonio de la UNESCO. Yo repito mucho esto del patrimonio porque creo que es importante para ustedes también saber a la hora de poder ofrecer un tour o un paquete a algún cliente, algún pasajero. El tema del patrimonio es súper importante, ¿no? Porque, o sea, por algo es patrimonio, es algo que vale la pena visitar. El Carnaval de Oruro es uno de ellos, ¿no? Obviamente este año, como la situación de la pandemia, ya no va a haber el carnaval, ¿no? Las fechas son generalmente, o sea, son siempre las mismas que las que son, digamos, el carnaval en Brasil, entonces para eso es fácil ubicarse. Y lo que nosotros recomendamos es un tour de día entero para visitar. Oruro es una ciudad, ¿no? Que está a unas 3 horas de La Paz, y ahí es la entrada folclórica, ¿no? Son cientos de grupos distintos, 37 culturas distintas que están siendo representadas en trajes típicos, bailes y demás. Entonces es, digamos, una fiesta folclórica muy grande, muy importante para nosotros en Bolivia, pero también así para el mundo entero, ¿no? Entonces el Carnaval de Oruro es algo súper interesante. En la parte del altiplano, en frontera con Chile, está el Parque Nacional Sajama. Recomendamos igual un tour de unos 3 días, 2 noches. Sajama, por si acaso, es este volcán que están viendo aquí, que es el cerro más grande que nosotros tenemos en Bolivia. Entonces, se puede hacer un sinfín de actividades, ¿no? Hay caminatas, hay pinturas rupestres también, hay aguas termales, ¿no? Se puede llevar bicicletas y hacer un poco de tour de bicicleta. Lo que les decía, ¿no? El tema del turismo de aventura que nosotros manejamos, o con qué guía ir a dónde, ¿no? Entonces, uno de los guías con lo que nosotros trabajamos en la oficina es uno de los 3 bolivianos que ha escalado el Everest, ¿no? Entonces es algo súper importante poder hacer un trekking, ¿no? Un montañismo hasta la cima de la montaña más alta, digamos. O sea, todo se puede organizar. Y en ese sentido, también la cordillera de los Andes o la cordillera real de los Andes está muy cerca de La Paz. Aquí sí es un poco más difícil proponer o recomendar actividades, ¿no? Obviamente puedes hacer una visita de un día hasta cierta laguna, puedes hacer un trekking de 2 días, una noche,
incluso puedes hacer un trekking transcordillera de 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí depende siempre un poco de qué es lo que está buscando el pasajero, ¿no? Y en la parte norte de La Paz, ¿no? Del departamento de La Paz, se encuentra, digamos, la parte amazónica nuestra, ¿no? Y la parte amazónica es el Parque Nacional Madidi, y también están las Pampas de Yacuma se llama. Entonces, este es digamos, es un tour interesante para hacer una extensión de algo, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, digamos que los pasajeros hicieron un Perú-Bolivia con lo clásico, pero, y ojo, en Perú tampoco lo clásico va a ser la selva, ¿no? Sino lo clásico es Lima, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, cruzan a Bolivia, hacen La Paz y Salar de Uyuni, ¿no? Entonces ahí tienen un viaje de unos 12, 13 días y se podría adicionar una extensión para irse a la selva, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos regiones, el Parque Nacional, que es selva misma, y Las Pampas, que es un lugar cerca también de Rurrenabaque, se va en avión desde La Paz, 50 minutos solamente, y en Pampas se puede ver mucha más fauna, digamos, ¿no? Entonces se hace o solo Madidi, o solo Pampas, o una combinación de Pampas con Madidi. Entonces, una experiencia distinta a la de un viaje tradicional, ¿no? Que es algo súper importante. Y solamente para mostrarles un poco, ¿no? Los tours generalmente son en cabañas, ¿no? Cómodas, confortables, pero también se pueden organizar este producto que tenemos, ¿no? De carpas colgantes ahí en la selva, que es algo novedoso, ¿no? Súper interesante, un poco más aventurero, sí, pero que está súper bueno. Y bueno, como estamos hablando ya de La Paz, de los vuelos de La Paz hacia Rurrenabaque, que para mí es importantísimo mostrarles La Paz, ¿no? Es donde yo vivo. La Paz es para nosotros, digamos, la ciudad más importante a nivel turismo, eso de todas maneras, ¿no? Es una ciudad súper interesante, tiene muy buenas conexiones aéreas con el resto de los destinos dentro de Bolivia. Decíamos, la cordillera está muy cerca, el lago Titicaca está muy cerca, las ruinas de Tiwanaku están cerca, los Yungas, que es la zona subtropical, donde se hace bicicleta el Camino de la Muerte, ahora les muestro, también está muy cerca. Entonces, para nosotros es como un hub turístico, ¿no? Y por eso es que tenemos la oficina principal en La Paz también. Aquí les dejo una referencia de las alturas, ¿no? El aeropuerto está en la ciudad de El Alto, es otra ciudad, pero que está pegada a La Paz, que está a 4.100 metros. El centro de la ciudad, donde están viendo los edificios, donde antes solamente en el centro de la ciudad habían hoteles, está a 3.600. Y en la zona sur, una zona un poco más residencial, pero últimamente igual muy económica, es donde han estado construyendo un par de hoteles, 5 estrellas generalmente. Entonces es para que tengan ahí una idea, ¿no? de las alturas en la misma ciudad, ¿no? Dentro de los tours tradicionales, ¿no? O sea, yo lo pongo en tradicional y no tradicional, así ustedes pueden ver un poco más de lo que se puede ofrecer en La Paz, ¿no? Entonces, obviamente está el City Tour tradicional, ¿no? De mediodía, el centro histórico, se visita, hay varios museos para visitar, ahí se ve con el mismo cliente qué es lo que él está buscando, más o menos. La famosa calle de las Brujas, la iglesia de San Francisco, el Valle de la Luna, que está en la parte sur de La Paz. Y aquí les pongo un viaje en teleférico, ¿no? Vieron aquí la foto previa. El 2014 empezamos con 3 teleféricos o 3 líneas distintas de teleférico y ahora ya son 10 líneas que cruzan toda la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, lo importante del teleférico, o sea, fue construido obviamente para alivianar un poco el tráfico, ¿no? Como un medio de transporte público. Pero para nosotros, para el turismo, es algo espectacular, ¿no? Porque ver la ciudad desde los aires es algo muy distinto a que un city tour tradicional, ¿no? Entonces, todos los pasajeros nuestros en algún momento del tour en Bolivia, o en La Paz, mejor dicho, van a tener la chance de subir a uno de estos teleféricos, ya sea durante un city tour, puede ser en un transfer, puede ser volviendo del lago Titicaca, puede ser yendo hacia Tiwanaku, ¿no? Entonces, es súper importante para que lo tengan ahí, ¿no? Dentro de los tours tradicionales también está Tiwanaku, ¿no? Las ruinas de Tiwanaku, es patrimonio de la UNESCO, son ruinas pre-incas, ¿no? Está muy cerca de la ciudad de La Paz, a solo 1 hora y media más o menos, ¿no? Y se pueden hacer visitas de mediodía y de día entero. Nosotros generalmente ofrecemos de mediodía, yo creo que con eso, digamos, ya se vio lo más importante, pero hay pasajeros que están mucho más interesados en arqueología, entonces ahí se puede hacer un tour de día entero.
el Camino de la Muerte, ¿no? Lo que les decía, los tours en bicicleta o ahora en bicicleta. Antes, para ir a esta zona subtropical, había mucho comercio, ¿no? De cítricos, y este era el único camino, ¿no? Que había. Entonces, sí, obviamente había es un camino muy angosto, ¿no? Entonces han habido un par de accidentes, estamos hablando hace varios años, ¿no? Y hasta que construyeron una nueva ruta mucho más amplia, por donde van los autos, y ahora el camino viejo es por donde se hacen tours de bicicletas, ¿no? Y aquí obviamente es un tour de día entero, donde se recoge a los pasajeros de los hoteles, se sube con los pasajeros hasta la cumbre, se llama 4.800 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Muchas veces hay nieve incluso ahí arriba, y se baja 3.000 metros de diferencia, ¿no? Más o menos hasta los 1.800, y es una zona ya cálida, ¿no? Hace calor ya con mosquitos y demás. Entonces, y luego de toda esa bajada, que te toma unas 3 horas, digamos, tienes un almuerzo ahí y te vuelves hacia la ciudad de La Paz. Eso es más o menos cómo funciona el tour del Camino de la Muerte del día entero, ¿no? Y dentro de los tours no tradicionales está un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? La Senda Verde, que es este refugio de animales, está justamente en la parte más baja del tour de bicicleta, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ojo, también se puede visitar los yungas en auto, no hay que ir en bicicleta sí o sí, ¿no? Pero ahí está la Senda Verde, un refugio de animales. Curioso, empezaron hace unos cuantos años con 2, 3 animales y ahora tienen más de 400, incluido jaguar, incluido oso andino, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante al cual nosotros apoyamos anualmente como empresa, ¿no? Y también mandando cierta clientela, ciertos pasajeros, para que puedan pasar un par de horas ahí, tener un almuerzo, visitar la senda, ¿no? El refugio, que es súper interesante. Y el tema, digamos, uno de los proyectos más grandes que nosotros apoyamos es el tema de los lustrabotas, ¿no? Los lustrabotas son estos jóvenes que limpian el calzado de las personas, ¿no? En la calle. Entonces, con ellos nosotros tenemos un proyecto que es mucho más grande de solamente el tour, ¿no? que tenemos aquí con ellos. Tenemos un tour a pie que dura unas 3 horas, caminando por ciertos sectores de la ciudad que un turista normalmente nunca va a poder llegar porque no son conocidos para el turismo, ¿no? Pero son súper, súper interesantes. La idea es que ellos son los guías, ¿no? Entonces estaban explicando un poco las cosas y vas conversando un poco cómo es la vida de ellos y demás, ¿no? Entonces es un turismo un poco más vivencial en ese sentido, si se puede decir, ¿no? Y aparte nosotros como empresa hacemos ciertos aportes para que estos chicos, en vez de trabajar en la calle, puedan ir a la universidad, a estudiar una licenciatura o un técnico superior, técnico medio, para que puedan salir de la calle y trabajar y luego ejercer esa profesión en otro lado, ¿no? Entonces, es un proyecto súper interesante, pero el tour es muy, muy, muy interesante y totalmente recomendable. También tenemos distintos tours. Esto de degustación de café es algo nuevo para Bolivia en general, ¿no? Tenemos muy buen café ahí, lo que veíamos en la zona subtropical de los Yungas. Muy, muy buen café. Entonces, tenemos ahí una buena relación con una de estas empresas que exportan, que justamente es una colega mía de mi curso del colegio, ¿no? Entonces, ellos tienen el molino justo en la zona sur de La Paz, un poco en las afueras, súper bonito, entonces ahí podemos hacer una pequeña degustación, ¿no? Se visita el sitio y demás. Esto es algo, como les digo, muy, muy, muy nuevo. Y por otro lado tenemos el tema de las cholitas luchadoras, ¿no? Las cholitas wrestling, que es algo que cada vez se está haciendo más popular. Ya creo que pronto voy a tener que sacar de mis tours no tradicionales y ponerlos a los tradicionales, porque antes, digamos, había solamente una función los domingos en el Coliseo del Alto, ¿no? Y ahora es tan popular que hay 3 funciones en la semana y en distintos sitios, ¿no? En un garaje en la ciudad de La Paz, un cholet, ¿no? Es una mezcla de esta arquitectura andina, ¿no? Digamos, de los cholos, ¿no? Como se dice, y mezcla con un chalet, digamos, europeo, francés, suizo, ¿no? Entonces el cholet es una arquitectura muy interesante y ahí hacen también algunas de esas funciones. Lo de los hoteles no vamos a entrar uno por uno, pero les dejo aquí igual el listado de los hoteles con los que nosotros más trabajamos. La mayoría de estos hoteles está ubicado en la zona sur, ¿no? Hay algunos hoteles 5 estrellas también en el centro de la ciudad, pero
Estos en la zona sur son con los que más trabajamos. 4 estrellas, la mayoría está en el centro de la ciudad, hay algunos en la zona sur también. Como les digo, no vamos a hablar de cada uno de ellos, ustedes ya luego pueden entrar a ver qué hoteles son los que nosotros trabajamos y demás, ¿no? Y hoteles 3 estrellas, que también tiene un mix entre el centro y la zona sur, pero más en el centro, ¿no? Distintos hoteles que nosotros ofrecemos. Hablamos de, digamos, hace 15 años, el lugar o el atractivo turístico más importante de Bolivia era el lago Titicaca. Aquí les dejo un mapa, ¿no? Ustedes saben, nosotros compartimos el lago con Perú. Para llegar o para visitar la parte boliviana, digamos, lo que hablábamos de un Perú-Bolivia, general, o sea, hay 2 fronteras, ¿no? La frontera digamos, un poco más al norte, que es Casani, y la frontera un poco más al sur, que es Desaguadero. Digamos, supongamos que ustedes tienen pasajeros que están en Perú, ¿no? Hacen Lima, Cusco, Machu Picchu, el Valle Sagrado, ¿no? Entonces, se dirigen hacia Puno y se quedan en Puno, ¿no? Digamos que se quedan una sola noche, o digamos que se queden 2 noches en Puno, visitan, no sé, Uros, otra de las islas que hay en Perú, Suazi, Taquile, no sé. Y ahí seguramente los pasajeros a lo mejor ya no están tan interesados en ver el lago boliviano, o sea, el lago de la parte boliviana, ¿no? Entonces, ellos en ese caso tomarían la frontera de Desaguadero, ¿no? Que es un transfer por tierra desde Puno hasta Desaguadero y de Desaguadero hasta La Paz, todo por tierra, ¿no? Y aquí Tiwanaku se los marco para que vean dónde queda, entonces es importante en uno de esos transfers se puede incluir Tiwanaku para hacer la visita de las ruinas pre-incas, ¿no? Pero supongamos que los pasajeros se queden una sola noche y así visiten Uros, ¿no? Que es, digamos, lo más importante en Puno en ese sentido. Pueden cruzar la frontera de Casani para visitar básicamente Copacabana, que es nuestro, digamos, el poblado principal en Bolivia, un centro de peregrinación muy grande, el más grande de Bolivia, ¿no? La famosa Virgen Morena está ahí. Se visita Copacabana, se visita la Isla del Sol, la Isla de la Luna, y se continúa hacia La Paz, ¿no? Para hacerlo todo esto en un día es un poco cansador, ¿no? Y nosotros siempre recomendamos quedarse una noche al menos en la Isla del Sol, en el Eco Lodge La Estancia, que es un producto nuestro, o si es que tienen tiempo, quedarse una segunda noche porque vale totalmente la pena, ¿no? Entonces, y luego igual de todas maneras se continúa hacia La Paz y ya se visita La Paz y el Salar de Uyuni, ¿no? Aquí les dejo jugar un poco de información, ¿no? Se toma un bote desde Copacabana hasta la Isla del Sol, 1 hora más o menos. Hay distintas caminatas para poder llegar al Eco Lodge. Nosotros generalmente tomamos la que es un poco más larga, pero es un poco más suave también. El tema de la altura es importante, ¿no? Si hacen una combinación de Perú-Bolivia, ya han estado los pasajeros en Cusco, Machu Picchu, han vuelto a Cusco, han continuado hacia el lago, ya no es un problema la altura. Se hacen un programa de solo Bolivia, entrando por Santa Cruz, Sucre, Potosí, tampoco es un problema, digo, ¿no? Por el tema de la caminata a 3.800 metros, pero si es que llegaran a La Paz de frente, digamos, de San Juan a La Paz de frente y al día siguiente ir a la Isla del Sol es un poco matador, ¿no? Pero esto aquí les dejo solamente de referencia, ¿no? Y el Eco Lodge La Estancia es un producto nuestro que lo tenemos hace 20 años, ¿no? Es, digamos, el producto más grande, también relacionado a lo que hablábamos de responsabilidad social, ¿no? Mucha gente, hemos empleado mucha gente de la Isla del Sol en este proyecto, mucha gente sigue trabajando en este proyecto. Ahí les muestro, ¿no? Tenemos 15 cabañas, todas con una vista alucinante al lago Titicaca. Tenemos una suite familiar que es un poco más grande, una construcción, digamos, un poco más nueva también, de hace un par de años. Pero el Eco Lodge en sí, ¿no? Es muy, muy lindo, ¿no? Hemos tratado de no perturbar la arquitectura local, ¿no? Sino más bien adecuarnos un poco a cómo están las cosas allá. Tenemos paneles solares, tenemos tratamiento de aguas, tenemos que es método Trombe, se llama, ¿no? Que durante el día entra el sol, es un techito de policarbonato, ¿no? Y dentro de esta pequeña habitación está todo pintado de negro, entonces calienta la habitación y sale el calor hacia la habitación más grande, ¿no? Entonces un método pasivo. Y el Eco Lodge en sí es un lugar paradisíaco, digámoslo así, ¿no? Quedarse una noche es muy poco,
yo totalmente recomiendo que se queden 2 noches aquí los pasajeros para que puedan llegar a disfrutar, ¿no? Y estas son las vistas de las cabañas hacia el lago, en la isla de la Luna y la cordillera de los Andes, que está aquí, ¿no? Entonces son las vistas desde el Ecoloche. Es un lugar espectacular, espectacular que vale totalmente la pena, ¿no? Aquí es lo que les comentaba un poco. Aparte de lo que ya les dije, ¿no? Tenemos un invernadero a 4.000 metros de altura, que tratamos ahí de plantar lo máximo que podamos utilizar luego también en la cocina para el menú ecológico, los paneles, el método Trombe que les comentaba. Así que es un proyecto grande, ¿no? Súper interesante. Yo acabo de estar otra vez, después de la pandemia, tuve la chance de ir otra vez ahí, quedarme 2 noches, la pasé súper bien. Así que vale la pena, ¿no? Y lo que les decía, una segunda noche van a tener mucho más tiempo para explorar también la isla, ¿no? Y hacer distintas actividades. Pueden hacer una actividad textil que la idea es preservar la manera de cómo estas señoras hacen los telares, ¿no? Como para que no se pierda esa manera de hacer los telares. Podemos hacer un ritual a la Madre Tierra, hay una banda folclórica también que apoyamos ahí de la comunidad. El tema de las comidas siempre es importante, visitamos a los vecinos para aprender un poco cómo es que ellos viven, qué materiales ellos utilizan. Las caminatas son de las cosas más lindas en la Isla del Sol, para irse al norte de la isla, visitar otras ruinas pre-incas, ¿no? Entonces son todas actividades que son súper lindas y mientras uno más tiempo se pueda quedar, mejor o más de estas actividades podrá hacer, ¿no? Y podrá experimentar un poco mejor la isla, ¿no? Este es el aptapi, la comida comunitaria que les mencioné hace un segundo, ¿no? Donde supuestamente cada familia lleva un poco de lo que tiene en la casa, se sientan juntos a comer y comparten lo que cada uno llevó. La Pachamama, ¿no? La Madre Tierra, súper importante, la visita a los vecinos, el invernadero nuestro, ¿no? Y las caminatas, lo que les decía, del norte a sur, que es algo súper lindo, ¿no? Y bueno, para no pasarnos mucho del tiempo, vamos a ir rápidamente a Uyuni, ¿no? El Salar de Uyuni, yo les digo, es el sitio más importante a nivel turismo hoy por hoy en Bolivia. 9 de cada 10 turistas van al Salar y el 10º es porque tiene un viaje de negocios y no le da tiempo, ¿no? Pero el que viaja por turismo, por leisure, sí o sí va a ir al Salar de Uyuni, ¿no? ¿Cómo se llega al Salar? Aquí les dejo el mapa, ¿no? Y aquí la explicación. Entonces, a Uyuni se puede llegar, lo que hablábamos, desde Potosí, ¿no? Que está acá, todo por tierra asfaltado. Si tienen el viaje Santa Cruz, Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, se llega a Uyuni. Si están en La Paz, hay vuelos diarios, 2 veces al día por lo menos. En temporada alta hay 5, 6, 7 vuelos al día. Con Uyuni se puede tomar el tren también desde Oruro, que hemos visto ahí en la ciudad esta del Carnaval. Se va por tierra hasta Oruro desde La Paz, y de Oruro a Uyuni se puede tomar el tren. Y también se puede llegar a Uyuni, obviamente, por la parte sur, ¿no? Si uno está viniendo de San Pedro de Atacama, de Chile, digamos, se puede llegar a Uyuni de esa vía o incluso del noroeste argentino, ¿no? Aquí les pongo exactamente todo lo que les estoy explicando, ¿no? Qué líneas aéreas, cuánto dura el vuelo, cuánta frecuencia hay más o menos de los vuelos. Todo esto hay que seguir viendo, obviamente, día a día, cómo va evolucionando el tema de la pandemia, ¿no? Pero se puede llegar en tren, también desde la frontera con Argentina, ¿no? La Quiaca, Villazón, se puede llegar en tren. Y en auto, ¿no? Desde La Paz hasta Uyuni es todo asfaltado, unas 7 horas más o menos. Desde Potosí, lo que les comentaba. Y aquí, digamos, ya desde Chile, desde Itocajón, aquí depende mucho el itinerario para poder llegar hasta Uyuni, ¿no? Porque eso es, ahora vamos a entrar en detalle para que lo puedan ver. Y esta es la parte sur, ¿no? La foto de Samuel que él tenía en la parte de atrás es la Laguna Colorada, digamos, ¿no? Aquí es la frontera de Itocajón con San Pedro de Atacama. Entonces, toda esta parte, digamos, yo diría es una de las partes más lindas de Bolivia, si es que no es la más linda, pero son distancias muy largas, ¿no? No hay nada de asfalto, sí o sí hay que ir en 4x4, ahora vamos a hablar un poco de la operación, pero son lugares muy lindos, ¿no? Entonces, para ir, digamos, un ejemplo, para ir al Salar de Uyuni, generalmente se hace un full day en el Salar y se duerme una noche en un hotel de sal, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que se visita? La isla, el cementerio de trenes, que está justo en las afueras de Uyuni, la isla Incahuasi, que es la isla, digamos, principal con los cactus estos gigantes que tiene. En la parte norte del salar se puede visitar ciertas ruinas y ciertos chulpares, ¿no? Que, donde están, digamos, las momias, ¿no? Que nosotros decimos. Se hace un almuerzo picnic en el medio del salar y se tiene un sunset, siempre un sunset incluido, que es de los lugares más lindos del mundo, ¿no? Y gracias al mercado asiático que les comentaba, el boom este asiático que hemos tenido, también hemos empezado a ofrecer tours de estrellas, ¿no? Que sales en la noche a ver las estrellas o el amanecer. Entonces son cosas súper, súper, súper bonitas, ¿no? Y en el tema, digamos, de las lagunas, lo que les decía, ¿no? Hay un listado muy grande de las cosas que se visita, pero principalmente es la Laguna Verde, que está al sur del país. Este es el volcán Licancabur. Al otro lado está San Pedro de Atacama, la Laguna Colorada. Hay varias lagunas menores, ¿no? La Laguna Honda, Hedionda, Charcota. Son lagunas muy, muy, muy lindas también que se visitan en ruta. Hay geysers, toda la zona es una zona volcánica, entonces hay geysers, hay aguas termales, hay volcanes, ¿no? Son sitios muy, muy, muy lindos, ¿no? Esto es, por ejemplo, una de las fotos de una de las lagunas estas menores, ¿no? Son lagunas más pequeñas, pero también tienen los flamingos. Súper, súper interesante. Las temporadas para viajar, lo que hablábamos al principio, ¿no? Hay la época de lluvia y hay la época seca. A Bolivia se puede ir en realidad todo el año, ¿no? Ahora todo depende un poco qué actividad van a hacer los pasajeros, ¿no? Si hacen un viaje a la selva, digamos, no recomendaría época de lluvias, ¿no? Por nada del mundo. Si van a ir a Cusco, si combinan con Perú y hacen Cusco y Machu Picchu, tampoco recomendaría época de lluvia, sino más bien época seca. Pero también el salar con reflejo es bonito, ¿no? Es un lugar muy lindo. Entonces, depende un poco igual cómo esté la madre naturaleza, ¿no? Yo recomendaría ir en abril, mayo, ¿no? Que puede ser que hayan partes todavía del salar con agua y partes seco, ¿no? Entonces ahí uno puede tener las dos tipos de actividades. En la altura, porque el salar está a 3.600 metros como el centro de la ciudad de La Paz, el tema de la altura siempre hace frío, ¿no? Digamos así, en la sombra o en las noches siempre hace frío y durante el día si hay sol puede ser muy, muy cálido también, ¿no? Porque es un sol que quema. Entonces, aquí les dejo más o menos, ¿no? Cómo varían un poco las temperaturas durante el día. En la parte sur del Salar de Uyuni, ahí donde están las lagunas, hace incluso más frío, ¿no? Esta es una foto del atardecer en el Salar de Uyuni. Los detalles operativos, súper importante, ¿no? Sobre todo para la parte de Uyuni. O sea, por un lado, hemos trabajado mucho en los protocolos de bioseguridad para toda Bolivia, ¿no? El Safe Travels, que ustedes conocen también del World Travel and Tourism Council, nos lo otorgaron también hace varios meses ya. Pero aparte de mencionarles esto, es todo el tema de la operación en el Salar de Uyuni y en las lagunas, ¿no? Siempre son en vehículos 4x4, eso de todas maneras. Generalmente son estas Toyotas Land Cruisers, a veces son Nissan Patrol, teléfono satelital, GPS por grupo, tanques de oxígeno. Nosotros viajamos con todo esto, ¿no? Esto les digo a ustedes que son, digamos, agentes de viaje. Es importante porque Uyuni, el pueblo de Uyuni solamente, al parecer, tiene como 125 tour operadores, ¿no? De esos 125 tour operadores, ¿en cuántos uno podrá confiar? No lo sé, ¿no? Cuántos son legales, cuántos tienen los protocolos, cuáles no, ¿no? Entonces, muchos de ellos son para turismo de mochileros, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado buqueando o comparando alguna cotización con otra, ¿no? Yo no sé si me dejo entender, pero es algo súper importante, ¿no? Nosotros siempre viajamos con guía y chofer, ¿no? O sea, dos personas. Algunas veces nos han pedido si tenemos chofer guía, pero no lo hacemos básicamente por un tema de las láminas que les mostraba al principio, ¿no? Calidad y seguridad, al final de cuentas para nosotros es lo más importante, ¿no? ¿Qué recomendaciones? En general, para Uyuni, ¿no? Digamos, un viaje a Bolivia, se necesita lo que se necesita cuando se viaja, ¿no? Zapatos cómodos para caminar, distintas capas de ropa por todo el tema que hablábamos ahora de la altura, bloqueador solar sí o sí para el Salar de Uyuni porque
es como estar en la nieve, ¿no? Es muy duro y hay que ponerse varias veces al día. Si llueve, un impermeable, gafas de sol, un sombrero, traje de baño, porque hay aguas termales, ¿no? Y los hoteles, algunos de los hoteles tienen ya incluso, tienen spa, ¿no? Entonces, aquí esta de las estadías es un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? Un full day en el Salar es suficiente, pero algunos hacen el mismo full day, pero lo parten en 2 días, entonces tienen 2 full days. Eh, Programando la visita al sur del país hay que adicionar por lo menos unos 3 días más, ¿no? Y ahí depende mucho de las conexiones con Chile, con Argentina, cuánto tiempo están viajando los pasajeros, cuál es el presupuesto que ellos tienen y demás, ¿no? Los hoteles en Uyuni, igual se los dejo en un listado sencillo, ¿no? En Uyuni, pueblo, hay solamente hoteles de 3 estrellas, ¿no? Estos son los hoteles con los que nosotros más trabajamos. Y en Colchani, si es que vuelvo al mapa. Feliz con mamá. ¿Estaba durmiendo cuando lo buscaste? No me ha soltado no, se levantó temprano y se levantó. Por favor, si pueden apagar su micrófono, la persona que lo tenga prendido. No me ha soltado la teta. Se está escuchando la conversación que tienen con teléfono. Gracias. Gracias. Lo que les decía de los hoteles, ¿no? Los hoteles tradicionales, digamos, normales, están aquí en el pueblo de Uyuni, y los hoteles de sal están en Colchani. Colchani es la entrada principal al Salar de Uyuni. Entonces, estos hoteles de sal están en las orillas del salar, ¿no? En Colchani. Entonces, volviendo al tema de los hoteles, perdón que pase así rápido, los hoteles en Uyuni, en el pueblo, son hoteles más o menos de 3 estrellas, y tenemos los hoteles de sal, ¿no? Ir hasta Bolivia para estar en el Salar de Uyuni, vale la pena también quedarse en un hotel de sal, ¿no? Y lo que les decía del traje de baño, ya tienen spa también, súper interesante, sauna seco a vapor, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el Palacio de Sal, lo que ven en blanco, todo lo que ven en blanco son construcciones de sal. El Luna Salada es lo mismo, un hotel muy bonito, con decoraciones, todo de sal, y el Hotel Cristal Samaña es otro de los hoteles de sal con el que trabajamos, ¿no? Y ya vieron la foto, ¿no? De Cachi Lodge, es un producto nuevo, esto para mí es importante mencionarles también. El producto tiene 1 año y medio más o menos, pero claro, casi 10 meses parado, ¿no? Por todo el tema de la pandemia, pero están ubicados en la parte norte del salar, son domos de lujo, donde nosotros con Magri somos parte de este proyecto, ¿no? Entonces, Cachi Lodge se puede reservar de 2 maneras, ¿no? Aquí les muestro igual un par de fotos de cómo son los domos por adentro. Este es el domo principal, domo comedor, ¿no? Estos son los domos personales, ¿no? O bipersonales, mejor dicho. Pero Cachi Lodge se puede reservar de 2 maneras distintas, ¿no? Cachi Lodge funciona como un producto all inclusive de lujo, estilo Explora, ¿no? Lo que pueden encontrar en Atacama, digamos, que tiene un paquete 3 días, 2 noches, todo incluido, y ellos se encargan de toda la logística, en el sentido de chofer, guía y demás, ¿no? Entonces, un producto de lujo, todo incluido. Pero nosotros, como somos parte del proyecto, podemos armar también programas a medida, ¿no? Digamos, con solamente 1 noche en el salar, que es un producto caro, ¿no? Entonces, podemos hacer también un tour, o es más, tenemos ya tours diseñados de 3 días, 2 noches, donde 1 noche se queden en uno de estos domos y 1 noche se queden en un hotel de sal, digamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, también se tiene la misma cantidad de días, se pueden hacer las mismas visitas, pero al final se puede ahorrar un poco si es que se duerme 1 noche en un hotel de sal, ¿no? Y no las 2 noches en Cachi. Pero es un lugar espectacular, ¿no? Y para la gente que tiene un poder adquisitivo un poco mayor, entonces vale de todas maneras reservar 2 noches en este sitio, ¿no? Y Cachi Lodge, creo yo, es el producto estrella con el que vamos a salir de la pandemia. O sea, en general la gente, ¿no? La gente va a querer cosas más fuera de lo común, ¿no? Secluded locations, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Productos de lujo, estar outdoor, un poco de aventura también, tienen bicicletas, tienen caminatas. Entonces, Cachi Lodge es un producto súper interesante, ¿no? El tema de la gastronomía gourmet con ingredientes bolivianos súper importante. Las estrellas en la noche es algo único. Cachi Lodge tiene un telescopio alucinante, ¿no? Para ver las estrellas.
lo que les decía, ¿no? Cachi tiene un par de bicicletas, pero nosotros también como operador, digamos, tenemos tours en bicicleta por todo el país, ¿no? Entonces, tenemos bicicletas eléctricas también. Y aquí les dejo un par de fotos de Uyuni, ¿no? De cómo es o cómo pueden ser ciertas operaciones, ¿no? Este es un almuerzo de lujo, ¿no? En el medio del salar. Les conté en la Isla del Sol el tema del aptapi, ¿no? Lo que se comparte la comida. Entonces se puede organizar algo así en el salar de Uyuni también. Obviamente, algo así vale mucho más la pena si se trata de un grupo, ¿no? Pero también, digamos, si tienes individuales, ¿no? Se puede organizar algo un poco más, con más detalle, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Se almuerza en el medio del salar, la experiencia es única, esto es un atardecer. En un tour normal, todos los clientes o todos los pasajeros van a tener un atardecer, ¿no? O sea, el tour de atardecer que incluye una copa de vino, algunos snacks, y esto ya es una versión un poco más lujosa, ¿no? Que tienes mozos que te están sirviendo, comida fría, caliente, distintos vinos, tus jugos. Entonces, lo que les decía, todo se puede hacer, es nomás cuestión de imaginárnoslos y se lo puede armar, ¿no? Este es un atardecer también en época de lluvia, ¿no? Con el reflejo. Y ahí la gente te está sirviendo tus cervezas, tus vinos y demás, ¿no? Entonces es algo muy lindo, ¿no? Y para finalizar fotos de Uyuni, les quería mostrar esta peculiar de cómo los japoneses, ¿no? Ya han llevado todo a otro nivel. Entonces hay grupos que van a casarse ficticiamente, obviamente, ¿no? Pero ya se han casado, digamos, en Japón, pero llevan su traje, su vestido de novia, ¿no? Y organizan ahí una pequeña sesión de fotos, ¿no? Que súper interesante, pero imagínense tener una foto así, es espectacular, ¿no? Los hoteles en el circuito de las lagunas también se los voy a dejar como un listado. No hay muchos hoteles en toda esa zona, entonces al programar el viaje hay que ver la disponibilidad, obviamente, y lo que hablábamos siempre, el tiempo que tienen los pasajeros, el presupuesto y demás, ¿no? Entonces, estos hoteles los van a ver también marcados en los mapas previos que les he mostrado. Son hoteles 3 estrellas, diría yo. No tienen estrellas, pero más o menos se los podría catalogar como 3. Y están en lugares únicos, ¿no? O sea, no es que, ok, y si este está lleno, no hay uno al lado, digamos, y no, porque este está en el medio del desierto, ¿no? Entonces, hay que ver ahí de reubicar un poco la ruta. Pero estos son los hoteles con los que nosotros trabajamos. Y ya finalizando un poco, vuelvo a lo que les decía al principio, ¿no? La combinación o cómo se puede vender Bolivia, ¿no? Uno, solo Bolivia, ahora les muestro en el mapa la ruta, pero Perú-Bolivia es súper popular, ¿no? Ya les expliqué el cruce ahí del lago o Casani o Desaguadero para cruzar, entrar a Bolivia, visitar la parte boliviana del lago. Muchos pasajeros ya están haciendo incluso Perú-Bolivia-Chile, o al revés, ¿no? Entran por Santiago, San Pedro de Atacama, entran a Bolivia y salen por Lima, ¿no? Dejando, digamos, Machu Picchu como highlight al final, ¿no? Entonces se puede hacer al revés también. Muchos están haciendo ya solamente Chile-Bolivia, porque muchos ya han viajado también a Perú, ¿no? Argentina-Bolivia-Perú, Argentina-Bolivia-Chile, todo se puede hacer, incluso Brasil-Bolivia, conectando aquí la parte del Pantanal, ¿no? Digamos, la parte Pantanal sur de Brasil, Corumbá, en la frontera con Puerto Suárez en Bolivia, y se combina la parte de Pantanal y ya se entra a Bolivia para visitar las Misiones, Santa Cruz, y ahí se puede seguir con el viaje tradicional, ¿no? Y el Bolivia total, que les mencionaba, el highlights, que hemos hablado ya un par de veces desde el principio, Santa Cruz, Santa Cruz, algo alrededor de Santa Cruz se puede visitar, y se vuela a Sucre, se continúa a Potosí, Uyuni, se ve si se incluyen las lagunas al sur, ¿no? Las lagunas coloradas, la laguna verde, roja, las menores. De Uyuni generalmente se toma un vuelo a La Paz y se visita la parte del lago Titicaca, ¿no? Entonces es un viaje más o menos de unos 13 días, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, de un Bolivia total, ¿no? Y con eso creo que me pasé un poquito el tiempo, pero estamos justos más bien. Van a disculpar si es que he ido a 500 kilómetros por hora, pero era importante para que vean un poco más de Bolivia, ¿no? He visto que han llegado un par de preguntas, no sé si ahí me quieren ayudar, Reina o Samuel,
leyéndomelas. Sebastián, yo tengo una pregunta. En cuanto a la moneda, que sé que es el boliviano, me parece. Así es. eh, ¿Se puede utilizar el dólar allí también o hay que hacer el cambio de moneda obligatoriamente? Yo recomiendo cambiar, ¿no? En algunos lugares sí te van a aceptar dólares, pero seguro te matan con el cambio, ¿no? Como se dice. Entonces yo sugeriría cambiar. Un dólar son 6,96, o sea, casi 7 bolivianos, ¿no? 6,96. Se puede pagar con tarjeta de crédito. En las ciudades principales obviamente hay cajeros automáticos, ¿no? Así que, ¿Los hoteles pero también? los hoteles aceptan también, aceptan dólares. Sí. Pero se puede hacer el cambio en los hoteles porque hay a veces hoteles que hacen esos cambios o no. En algunos sí se puede, algunos te lo pueden cambiar, otros durante el City Tour, pues una pequeña, claro, si tienes un tour privado, obviamente, ¿no? Pues una pequeña parada, con el guía pueden ir a cambiar algo de dinero, pero sí, los hoteles generalmente te cambian, pues, Okay. sí. Yo tengo una pregunta sobre la altura en Uyuni. Sí, No sé si habías mencionado la altura en Uyuni, no recuerdo, y si yo sé que La Paz es alto, así como Cusco. En Cusco, por ejemplo, se recomienda tomar té de coca, que es algo natural, es un té natural para adaptar, para que el cuerpo se adapte y te sienta y no te afecte el mal de altura. En Bolivia, ¿qué es lo que se hace? ¿De qué manera uno puede, cómo se dice, evitar que ese mal de altura te afecte? claro. Uyuni, el salar de Uyuni está a 3,600 metros, igual que el centro de La Paz. La Paz está 200 metros más que Cusco, ¿no? Cusco está a 3,400 y La Paz a 3,600. Pero la parte de las lagunas, ¿no? De la parte sur de Uyuni, hay lugares que incluso se llegan a cruzar los 5,000 metros, ¿no? Entonces el tema de la altura es súper importante. Les comentaba, ¿no? Si los pasajeros hacen un Perú-Bolivia, generalmente ya cuando llegan a Bolivia de estar unos cuantos días en Cusco, en el Valle Sagrado, en Puno, en el lago Titicaca, cuando entren a Bolivia ya no van a sentir tan dura la altura. No sé si me dejo entender, porque ya van a estar por lo Claro. menos unos 5 días previos en la altura, ¿no? Ahora, si se llega directo a La Paz, el método es lo mismo, ¿no? O sea, digamos, en los servicios que nosotros tenemos en La Paz o en la altura en sí, todas las movilidades llevan tanques de oxígeno, ¿no? Eso por las dudas, ¿no? Pero sí, mate de coca es súper recomendable. Algunos toman incluso estas pastillas Soroxi Pills, se llaman, ¿no? Para el tema de altura. Yo siempre recomiendo tomar mucho líquido, ¿no? De a poco, pero tomar bastante líquido, siempre tener tus botellas de agua a la mano, ¿no? Digamos, durante el City Tour, eso de todas maneras, ¿no? Entonces, Claro, y si es un viaje solo de Bolivia, pues el primer día es bueno que descanse la gente para que se aclimate. exacto. Además, lo que les decía, ¿no? Si es un tour, digamos, solo Bolivia y se está entrando por Santa Cruz, digamos, en Santa Cruz no hay problema de altura, ¿no? Porque está a 400 metros. Pero ahí se va a Sucre y Sucre está a 2,800, ¿no? Entonces, 2,800, claro, yo digo ahorita porque yo vivo en La Paz, pero 2,800 en realidad no es nada, ¿no? Pero para alguien que vive a nivel del mar sí puede estar afectando. Y por eso recomendamos 2 noches en Sucre, ¿no? Entonces, el primer día tienen un city tour tranquilo y el segundo día lo pueden tener a disposición o pueden hacer una pequeña caminata también por el lugar, ¿no? O alguna otra visita adicional, ¿no? Que siempre se puede recomendar. Okay. Mira, aprovecho en preguntarte también, hace 2 días Estados Unidos implementó una regla para los que viajen a Estados Unidos, ya sea para los americanos también que regresen a Estados Unidos, a toda persona que entre a Estados Unidos por avión, tiene que tener la prueba del COVID negativo PCR a la hora de llegada. Sí, Requisito también para los mismos americanos. Entonces, he visto que muchos países a lo que he estado cotizando, ya ellos como que han acomodado sus servicios y los operadores han hecho arreglos con algunas clínicas de ese destino para que los de la clínica vayan al hotel y en la comodidad del hotel, pues un día antes del viaje o 2 días antes del viaje, se le haga al cliente esa prueba del PCR y así el que regrese a San Juan después del viaje, pues ya tenga su prueba
lista. En Bolivia también hay esa facilidad. El operador, ustedes como operador nos hacen ese tipo de asistencia, de ayuda. Sí, claro. Claro que sí, sí, se puede hacer todo, ¿no? Digamos, obviamente nosotros tenemos el dato de muchos laboratorios en La Paz y en Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Que son las ciudades más importantes o más grandes, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos ahí el listado, todo se puede organizar, que vayan los del laboratorio o las personas ir al laboratorio, pero así como una asistencia, obvio que se puede organizar, no hay ningún problema. No tenemos ninguna negociación hecha, digamos, con los laboratorios, porque, claro, ahora igual tampoco es que hay mucho, bueno, definitivamente no hay turismo, ¿no? El turismo que nosotros tenemos hoy por hoy es interno, algo de turismo de afuera, digamos, ¿no? Pero no hay mucho donde negociar ahí con los laboratorios, pero sí se puede organizar y gestionar, digamos, para que el pasajero no tenga que hacer nada más que abrir la boca para el hisopado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, a mí me consta del buen servicio de ustedes. El año pasado, en marzo, justo yo tuve una clienta que regresaba, creo que el 10 de marzo, por ahí, justo cuando todo esto estaba empezando y la clienta estaba en Uyuni, justo era su segundo día en Uyuni cuando todo esto empezó, de que la frontera iba a cerrar. Y sé que estuvimos por WhatsApp con el guía también, que nos ayudó para hacer los arreglos y cancelar el hotel y no entrar en gastos de penalidad. Le hizo todos los cambios necesarios y el cliente, wow, agradecida y satisfecha con el servicio y llegó a San Juan a salvo. Inclusive, cuando Magriturismo ustedes la trasladan al aeropuerto, como el vuelo de La Paz salía a las 2 de la mañana, le habían reservado una habitación de hotel dentro del aeropuerto o algo así, es que ella, o sea, no tuvo que esperar inclusive fuera porque su vuelo saliera, sino que tuvo la comodidad de una habitación y esperar hasta que el vuelo saliera a las 3 de la mañana. Y bueno, sí, o sea, ha sido pues un shock para todos, ¿no? Marzo ha sido todo muy extraño, ¿no? Y ahí nosotros, como les comentaba, tenemos mercado asiático también y ellos empezaron a cancelar incluso en enero, ¿no? Porque en enero, digamos, es cuando en China y Japón y Taiwán y demás empezó a brotar un poco más el virus, ¿no? Entonces ya teníamos un poco esa experiencia y para nosotros o sea, nosotros hemos cobrado a algunos clientes solamente lo que hemos tenido que cobrar, o sea, lo que nos cobraban a nosotros los proveedores también, ¿no? O sea, nosotros hemos negociado todo lo posible para que nadie sufra, ¿no? O sea, ni el pasajero, ni la agencia, ni... Entonces, sí hace un esfuerzo grande ahí del departamento de operaciones, de control de calidad, de costos, incluso nosotros ahí metidos, pero... Y es así, ¿no? Y las condiciones en sí se han vuelto todo más flexibles, ¿no? Entonces, así que sí, ¿no? Nosotros estamos para ayudar, obviamente, y para que el viajero se lleve lo mejor de Bolivia, ¿no? Exactamente. Es un buen destino que podemos tener en consideración y ahora ya han ido aumentando, gracias a Dios, las cotizaciones, pedidos, confirmaciones para verano, para noviembre, ¿no? La gente ya está empezando a reservar sus viajes y queremos tener Bolivia también como uno de nuestros destinos para ofrecer. Y por eso pues decidimos que Bolivia sea hoy, porque es un destino importante, tanto que ofrecer y tenemos que conocerlo. Nos piden poco, pero cuando nos han pedido es como que, ay, ¿qué ofrecemos de Bolivia? Pero de verdad que hoy la presentación ha sido bastante completa, he aprendido mucho, por lo menos cosas que no sabía. Ese dato del visado es bien importante, porque eso era una de las cosas que me tenía a mí un poquito nervioso con el destino. Y a saber que ya no hay que trabajar con eso, pues es un alivio. Aunque lo podían hacer en los aeropuertos, pero como quiera, son $160 menos que tiene que ya pagar el cliente, que es una diferencia bastante grande. Exactamente. De todas maneras. Sí, no, de todas maneras. Y sabemos todos, ¿no? Todos nosotros que el primer trimestre o tal vez el segundo trimestre de este año van a ser complicados en sí, ¿no? Porque que una nueva cepa, que si la vacuna o si no la vacuna, pero no importa, ¿no? Nosotros hay que estar listos, ¿no? Nosotros tenemos el producto necesario para cuando esto se reactive, tenemos los protocolos ya implementados, ¿no? Porque
justo le comentaba a Samuel, ¿no? Hemos tenido un poco de turismo interno donde hemos aprovechado incluso para poner en práctica nuestros protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, son temas importantes y sí, nosotros también vemos un alza en las cotizaciones para el segundo semestre, ¿no? A partir de junio, julio, digamos, ya vamos recibiendo un poco más de todo el mundo en general, ¿no? Entonces es importante. Ay, hablando de eso, ya que tocaste los temas de las reglas de seguridad, ¿qué cosas, qué reglas ustedes tienen implementadas en un servicio? Por ejemplo, hay países que miden la temperatura del cliente antes de empezar un tour, la mascarilla es obligatoria en todo momento, ese tipo de reglas, ¿qué es lo que ustedes han implementado? Así es, o sea, la mascarilla siempre obligatoria, ¿no? De todas maneras, el tema de grupos, ahí, digamos, se asignan distintas movilidades, ¿no? Viendo el tema de un pasajero para 2 asientos, ¿no? Ya no es antes ya un pasajero un asiento, sino un pasajero 2 asientos. Se mide la temperatura, se desinfecta después de cada servicio, obviamente, digamos, la movilidad. El guía igual tiene, o sea, dentro de la movilidad igual hay el alcohol en gel, ¿no? O en spray. El guía también tiene digamos, un kit personal en ese sentido para él. Entonces son cosas, digamos, las básicas, ¿no? Que uno va viendo en todo lado también, ¿no? Es el tema de distanciamiento, siempre hay que repetírselos a los pasajeros. Y todo depende de cómo uno viaje, ¿no? Digamos, si viaja una pareja, o sea, no le puedes pedir distanciamiento, digamos, ¿no? Porque si esa pareja igual vive juntos, duermen juntos y demás, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido, pero si es que fuera un grupo un poco más grande, ahí sí, obviamente, ¿no? Pero el tema de recomendación para lavarse las manos es muy importante, siempre la desinfección de las unidades también, ¿no? Entonces son protocolos estándar, más o menos son los lineamientos del Safe Travels, ¿no? Del World Travel and Tourism Council, que más o menos en base a eso nos hemos guiado nosotros. Porque sus servicios son en privado, ¿verdad? Recuerdo que sus servicios eran en privado, todos. Así es. Sí. Los servicios son en privado, sí. Siempre en privado. Sí, porque digamos, Bolivia, como bien tú decías, no es un país, o sea, uno no tiene tantos pedidos, ¿no? Y empezar a hacer, digamos, tours en compartido es mucho más difícil, ¿no? Porque no es Machu Picchu que tienen salidas garantizadas todos los días, porque todos los días hay como 2,000 personas visitando, ¿no? Entonces, y que si hablan español, o si hablan inglés, o hablan alemán, o hablan no sé qué. Y ahora con el tema del coronavirus, compartir servicios incluso no creo que va a ser un buen negocio para nadie, ¿no? Entonces, hay que apoyar un poco los servicios en privado, yo creo, siempre negociando con los proveedores, tratando de sacar el mejor precio posible para que se pueda vender, ¿no? Pero sí los servicios son en privado, a no ser que digamos lo contrario nosotros, ¿no? Alguna visita a algún sitio en específico, digamos, pero si no, todo es en privado. Gracias. No, pues un gusto. No sé si tienen ahí más preguntas, no vi ni una en los textos. Es que fue bien completo. Sí, al final me fijé la hora, yo me estaba comiendo el tiempo, me apuré un poco, pero para mí es un gusto. Cuando quieran podemos hacer otra vez. Como decías tú, lo estabas grabando para ponerlo en YouTube también, pero si algún día necesitaran reforzar algún destino, tipo el Salar de Uyuni, podemos hablar solo del Salar, unos 30, 40 minutos, podemos hacer otra sesión con mucho gusto. Muchas gracias, Sebastián. Y gracias a todos por acompañarnos.